que ver con ser con Dios y para Dios, la parte que nos toca del ser que todavía se puede transformar en nuestras vidas, también ser con otros, lo que significan los vínculos y que en Ignacio fueron creciendo con el tiempo, y por último también lo que en Ignacio es ser con el mundo, desde la Iglesia, y que en ese sentido nos llama a tener todo presente, lo que Ignacio decía, en todo amar y servir. Ahí está presente el mundo y cualquier realidad que aparezca en nuestro entorno. Entonces, bueno, desde el agradecimiento, pues ponemos, yo creo que gracias a don Demetrio, a la diócesis y a la universidad, pues en marcha este congreso que espero que sea de reflexión y también de mucho fruto para el futuro. Por mi parte, como miembro del comité académico, quería dar las gracias en primer lugar a don Demetrio y a la diócesis de Córdoba, al Cabildo de la Catedral de Córdoba por esta iniciativa, porque partió realmente de la propia diócesis y muy especialmente del Cabildo, iniciativa a la que la Universidad Loyola y la Compañía de Jesús estamos muy contentos de ayudar. No solo nosotros nos gusta la figura de San Ignacio y nos encanta que a otros les guste y poder apoyar esto. Este congreso parte, de hecho, original lo que es su contenido de la charla que tuvo el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, aquí mismo, en esta misma sala, en el 2019. Una charla titulada «Hacia una iglesia sinodal que discierne, San Juan de Ávila y San Ignacio de Loyola, fuentes de inspiración». Y de alguna manera, como él mismo hacía, quiere acercarse a la figura de San Ignacio no como un ejercicio arqueológico, de ver el pasado, sino mirando al futuro para ver qué puede iluminar en la Iglesia y en la sociedad. De alguna manera, también el hecho, nos fijamos en la figura de San Ignacio de Loyola, en Manresa, en París, en Roma, pero lo vemos también, quiera que no, en el espejo de San Juan de Ávila, que también estará aquí presente con la charla de don Antonio Llamas, porque son dos figuras que se complementan. Viendo las dos, entendemos ese deseo de renovación de la Iglesia del siglo XVI, que aún hoy y que hoy está vivo también con la idea de una Iglesia sinodal. El Congreso tiene como tres partes principales. Una primera que quiere presentar la figura de San Ignacio, era necesario ponerla delante de todos los asistentes y por eso la charla del padre provincial Antonio España, pero también las charlas del padre Mar Bosco, del padre Diego Molina o de Mariola López, la hermana Mariola López, que completarán un poco esa visión. Una segunda parte sería una afirmación, que la vida de San Ignacio está marcada por una característica, el discernimiento, que es la escucha del Espíritu, el moverse en la vida y en la Iglesia con la escucha del Espíritu. Y de aquí la charla de Carlos Cupó, experto en estas cosas, de la hermana Sylvie Robert y del padre Pablo Cervera. Y una tercera parte, que es esa actualización, que sería cómo vivir en la Iglesia desde el discernimiento, que es lo que anunciaba o apuntaba el padre general allá en el 2019. ¿Cómo sería una Iglesia que vive desde el discernimiento? Y de ahí las charlas sobre el liderazgo ignaciano del padre José María Guibert, o las dos mesas redondas de mucho peso, casi mesas redondas principales, una sobre educación y otra sobre diferentes aspectos de la Iglesia, el apostolado social, la salud, la familia. Los ponentes son ponentes importantes, de altura, internacionales, no es solo una palabra vacía, son internacionales, del mundo anglosajón, francés, español, para escuchar una pluralidad de voces sobre esta temática. Y tal vez, por último, mencionar una cosa que me parece muy bonito. El Congreso ha buscado siempre desde el principio equilibrar erudición, calidad científica, con preocupación por el pueblo de Dios, por, digamos, los que van a escucharlo. Fue un deseo que expresó el Cabildo de la Catedral desde el primer momento. La Catedral quiere hacer un trabajo científico, de calidad, pero un trabajo mirando por el bien de la gente, el bien común, para presentar estas temáticas culturales, espirituales y ayudar un poco también al crecimiento de todos por medio de esta política, de esta charla. Pues simplemente también un último agradecimiento. He estado un poco en los entresijos de la organización y no me parecería justo no mencionar a todo el equipo de Tierra Creativa que ha estado en cada pequeño detalle de este congreso y el que han hecho que vaya a salir tan bien como ya estamos viendo que está saliendo. Pues simplemente que el volver la vista a San Ignacio en el pasado
como vamos a hacer en estos días, no se quede en el pasado, sino sea, como queremos, un impulso para vivir mejor la vida de la Iglesia, la vida en la sociedad en el presente. Muchas gracias. Y antes de presentar al padre Antonio, que es el ponente, pues expresar el deseo que nos hubiera gustado que estuviera como estuvo con nosotros el propósito general, el padre Arturo Sosa. Pero como los medios nos hacen presentes a los que están incluso lejos, pues les presento al padre Arturo Sosa a través de un vídeo que nos ha grabado. Nos bajamos por abajo. Comienza hoy el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola que organiza la Diócesis de Córdoba a través del Cabildo de su Iglesia Catedral. Agradezco de corazón al señor Obispo Monseñor Demetrio Fernández González, al Comité Académico, en especial a mi querido don Antonio Llamas Vela y a la Secretaría Técnica su interés generoso y abierto por la figura de San Ignacio y la espiritualidad ignaciana, así como su confianza en pedir la colaboración de la Universidad Loyola y de la provincia de España de la Compañía de Jesús. Me alegra que los recursos, contactos y conocimientos que hemos podido ofrecer desde la Compañía de Jesús y sus obras ayuden al pueblo de Dios en Córdoba a profundizar en este regalo de Dios a la Iglesia que es San Ignacio de Loyola. El Congreso se propone sembrar con un fuerte deseo de producir mucho fruto en la vida de la Iglesia, en la vida de todo el pueblo de Dios al servicio de la misión del Señor. Por ello, el acercamiento a la figura de San Ignacio de Loyola que se propone en el Congreso es muy lejano a un estudio arqueológico o solo a la promoción de la devoción piadosa al santo. Es un acercamiento eficaz que busca hacer memoria de su figura y su enseñanza espiritual para inspirar nuestra vida en la Iglesia de hoy, que busca responder a los grandes desafíos del cambio de época de la humanidad. La clave desde la que se hace memoria de San Ignacio y se encuentra inspiración en su experiencia es el discernimiento espiritual, rasgo característico de la espiritualidad ignaciana que ofrece una manera de vivir en este mundo y en esta iglesia. San Ignacio vivió a la escucha del mundo en el que vivía, atento a dónde soplaba el Espíritu en él. Esa constante búsqueda de la presencia y de las llamadas de Dios en la historia ha forjado el modo de proceder de la Compañía de Jesús, los frutos culturales, evangelizadores y materiales que la Compañía, desde su fragilidad, ha podido aportar a lo largo de varios siglos. Una actitud necesaria para la Iglesia empeñada en recorrer sinodalmente este trecho complejo de la historia humana. Actitud de escucha a un mundo herido, a los hombres y mujeres de hoy, muy especialmente a los puestos en las márgenes, a todo el pueblo de Dios, para ir siguiendo las llamadas del Espíritu presente y actuante en la realidad. Escuchar el Espíritu para seguirlo es la manera de evitar caer fácilmente en un activismo ciego que vacía la comunidad eclesial o en el dogmatismo ideológico que seca el corazón y divide al pueblo de Dios. Somos conscientes de cómo el discernimiento como actitud vital y espiritual es clave para la Iglesia sinodal a la que nos llama el Papa Francisco, siguiendo el mismo espíritu. El proceso de preparación del próximo sínodo sobre la sinodalidad necesita el aprendizaje y ejercicio del discernimiento, tanto personal como comunitario, para lograr lo que se ha propuesto con su convocatoria. La práctica del discernimiento que heredamos de la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola puede marcar la vida y la misión de la Iglesia en todos los campos: transformación social, vida de familia,
cuidado de los otros, restablecimiento de la sana relación con el medio ambiente y la naturaleza. El Congreso ofrecerá sin duda luces para ello. En 2019 tuve el honor y el gusto de estar presente en el segundo Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, organizado también por la Iglesia de Córdoba y el Cabildo de su Iglesia Catedral. En aquella ocasión compartí algunas reflexiones en la dirección de los objetivos del presente Congreso. En mi ponencia, titulada Hacia una Iglesia Sinodal que discierne, presentaba dos fuentes de inspiración para pensar esa realidad: San Ignacio de Loyola y el propio San Juan de Ávila, ambas figuras excepcionales que abrieron caminos para la renovación de la Iglesia a partir de su experiencia de Dios. Me alegra mucho ver que de nuevo este Congreso ofrecerá una oportunidad para acercarse a la figura del Maestro Ávila y arrojar más luz sobre lo que resultó ser muy semejante en la aportación de San Juan de Ávila y de San Ignacio a la historia de la Iglesia y lo propio y singular de cada uno de ellos. En mi ponencia de 2019 mencionaba una forma de discernimiento en concreto, el discernimiento apostólico en común, como medio para dar forma a ese modo de estar en la Iglesia, a la sinodalidad. Como dije en aquella ocasión, no solo disciernen quienes tienen más alta responsabilidad en la Iglesia, sino la comunidad eclesial toda es la que discierne y escucha al Espíritu. De esa manera, una primera responsabilidad de quienes tienen tareas en la Iglesia es activar esa capacidad de discernir en el pueblo de Dios. Desde esta idea, podemos ver precisamente este Congreso como una manera de activar al pueblo de Dios que camina en Córdoba para crecer en la sensibilidad y escuchar con mayor finura las llamadas del Espíritu hoy en nuestro mundo herido. El Congreso, tal como lo han preparado los organizadores, no quiere ser una mera suma de ponencias eruditas, sino un espacio de escucha, aprendizaje, crecimiento y diálogo para todos los participantes. Animo así a todos los que sigan este Congreso a participar en él de corazón y con toda su persona. Que el Señor los acompañe. Nos reordenamos. Empieza el Congreso. Digo, presentar a un jesuita siempre es complicado, pero presentar además a un provincial de la Compañía de Jesús es más complicado todavía. Y más aún si es tu jefe. Y digo es mi jefe porque es, al mismo tiempo que provincial de la Compañía, es el canciller de la Universidad Loyola Andalucía. Y en los actos académicos, según nuestras propias normas, es la máxima autoridad de la universidad. Por tanto, querido Antonio, no solo eres hoy el padre, ojito, estamos con mucho ojito. Por eso, pero es más difícil todavía porque en la Compañía no es costumbre, por lo menos en los muchos años que llevo trabajando con los jesuitas y en la Compañía, no es costumbre hacer presentaciones laudatorias. Dios libre a ningún jesuita hablar bien de otro jesuita, y menos en público, y a algún laico de la Compañía hablar bien de algún jesuita en público. Podrían envanecerse y eso es un pecado. Así que me voy a ceñir al guión de lo correcto, que en este caso me parece que es lo más adecuado y lo más equilibrado. El padre Antonio España es madrileño, nacido en 1966, un cincuentón. Entró en la Compañía con 18 años, el 26 de septiembre del año 1984, e hizo el noviciado en Sevilla, precisamente en Sevilla, siendo él de la provincia de Castilla. No, Toledo. Toledo. Qué casualidad. Fíjate. Muy bien.
Estudió filosofía en Comillas y se licenció en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en 1993. Tras un magisterio de 2 años en el Colegio del Recuerdo en Madrid, empezó Teología en Comillas para terminarla en la Weston Jesuit School of Theology en Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica, al tiempo que hacía un máster en Educación en Harvard. Se ordenó en 1998. En el 98. Y terminada una formación tan amplia, fíjense las universidades que hemos citado, Comillas, Autónoma de Madrid, Weston School, Harvard, volvió a España y desarrolló su vida ministerial en colegios de la Compañía, en el Recuerdo, en el San Ignacio de Oviedo, en Inmaculada de Gijón. Oviedo y Gijón, Asturias, tienen una vinculación especial para ti también y para tu propia biografía, para ser nombrado director del Recuerdo en el año 2013, cargo que ocupó y cuya responsabilidad tuvo hasta ser provincial en mayo del año 2017. Se cumplen ahora 5 años, se acaban de cumplir 5 años, su sexteto termina el año que viene. Pero me gustaría poner en valor su trabajo como provincial, porque como provincial máximo responsable de la Compañía en España, pienso que la mayoría de la gente no se hace una idea de cómo es la Compañía en España. Habría que dar alguna cifra y un economista como yo no puede resistirse a eso. Tiene a su cuidado más de 200 obras repartidas por todo el territorio nacional. Más de 200 obras. Entre ellas, 3 universidades, algunas de ellas tan grandes o tan importantes como Deusto o Comillas, y algunas tan jóvenes, a las cuales también hay que cuidar quizás más, por esa propia juventud, como la Universidad Loyola, al tiempo que tiene 4 centros universitarios a su cargo, más de 70 colegios, centros de evangelización, de acogida, parroquias, comunidades. Casi 1 millar de jesuitas y no sé cuántos laicos, pero empecé a hacer las cuentas y debíamos de estar alrededor de 12.000 y pico, son los laicos que tienes a tu cargo. ¿Se imaginan ustedes lo que son casi 1 millar de jesuitas y 12.000 laicos? Eso es mucho. Una inmensa responsabilidad que abruma y que ha ejercido, me gusta subrayarlo, con claridad y valentía en tiempos muy difíciles. Los tiempos de la prepandemia, plena integración todavía de 5 provincias en una provincia única, toda fusión, toda integración siempre implica fricciones, pero también en tiempos de pandemia. 2 años de pandemia en una institución como la propia Compañía, que es de cercanía, del cuidado del otro, y nos pone pantallas por medio, es muy difícil de gestionar en ese contexto. Pero al mismo tiempo también está haciendo un trabajo fantástico desde la propia Compañía de resurgirla para el mayor servicio de la Iglesia. Y está siempre pendiente de todos. Permíteme, Padre, que termine dándote además las gracias por venir a este congreso, por la ponencia que vas a desarrollar ahora y especialmente, y lo quiero hacer en público, por el apoyo que siempre le has prestado a la Universidad Loyola de Andalucía y a este pequeño rector que está a tu servicio. Muchísimas gracias. Gracias. No, si es por pasarlas de... Muchas gracias, Gabriel, y también muchas gracias a todos y todas por estar esta tarde aquí, ¿no? Y yo creo que lo que me han pedido, aproximación a la figura de Ignacio de Loyola, es lo que voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Acompáñeme a la pequeña sala de recibir, no lejana del cuarto donde ha escrito sus últimos años, algunos miles de cartas, donde ha dejado constancia escrita de algunas de sus experiencias más personales, donde ha completado prácticamente las constituciones de la Compañía de Jesús
y donde hace pocas horas Ignacio acaba de morir. Es una noche sofocante del 31 de julio romano de 1556. Hace días que lo habían traído desde la viña de descanso de los escolares. Allí podía respirar mejor y el médico había prescrito ese retiro al padre general enfermo, con sus sospechosos dolores de estómago. Pero él mismo había repetido con insistencia que deseaba morir en su cuartel general de Roma. Es verdad que al conocer su vuelta a casa, las visitas comenzaron a multiplicarse. Hubo que trasladar su cama a la sala de recibir porque su cubil de trabajo pues era demasiado angosto. Esa noche repitió varias veces, ¡ay Dios! Y cuenta el padre Polanco, su secretario, que antes de 2 horas del sol, estando presentes el padre Madrid y el padre Andreas de Fres, dio el alma a su Criador y Señor sin dificultad alguna. Y añade, pasó al modo común de este mundo. Sus compañeros sintieron inmediatamente la necesidad de aproximar la figura de Ignacio, como deseo hacer yo hoy, a los que habían conocido de cerca, a los que le demostraron afición y a los que presumiblemente conocerían su vida y su espiritualidad en el futuro. Inmediatamente se dio la orden y un hermano jesuita realizó una mascarilla de yeso, tomada del cuerpo que yacía exánime sobre el suelo de rojas losetas valencianas. A pesar de las dificultades, labio superior hinchado, el inferior demasiado oprimido por el yeso, los ojos cerrados, resultaba bien reconocible y en los días posteriores era imposible contemplar su rostro sin lágrimas. Cuando luego el padre Giovanni Battista Velati lo coloreó con su conocida habilidad, parecía a todos tener presente a Ignacio mismo con su cabello rubio, su ralo bigote, su breve barba y sus muy vivos ojos negros. Comentaban los amigos que la fuerza que de ellos emanaba hacía olvidar su baja estatura, 1,60 m, pero de energía arrolladora. Reproducir la figura de Ignacio para la posteridad era necesario. Ya lo habían reconocido así sus más íntimos. El mismo año de su muerte, 1556, pidieron los compañeros al pintor florentino Jacopino del Conte se lo hiciera presente en un cuadro de mediano formato. Allí aparece sereno y lleno de mansa autoridad, el que vemos ahora mismo a mano izquierda, ¿no? Allí aparece sereno y lleno de mansa autoridad, aristocrático rostro, quizá demasiado alargado en opinión de quienes la habían conocido. 2 años más tarde, en 1558, las presiones de Pedro Rivadeneira lograron todavía que Alonso Sánchez Coello, retratista de la familia real española, lo pintara de nuevo, guiado de un modelo de barro hecho por el hermano Domingo Beltrán, que es el otro cuadro que tenemos, ¿no? Y le vemos pues mucho más avejentado, se pronuncian las arrugas prematuras en un rostro muy trabajado, de ojos llamativos con huellas de lágrimas frecuentes, como cuenta en su diario espiritual. Sí, era necesario dar a conocer a Ignacio con realismo. Era un modo de mantener viva su personalidad y su obra ante los ojos de todos. Hacía años que 2 muy cercanos compañeros suyos, el más joven de todos, los profesos de ese momento, el padre Luis González de Cámara y el fiel y eficaz mallorquín Jerónimo Nadal, guardaban como un tesoro una presentación más honda, no plástica, sino escrita en letras. Había sido difícil lograrla, como contaría luego el mismo Nadal. Y ahí está este texto, ¿no?, que dice: yo y otros compañeros de la Orden hemos escuchado a menudo a nuestro padre Ignacio afirmar que había pedido a Dios que ocurrieran 3 cosas antes de su muerte, a saber, la confirmación papal de la compañía, la confirmación de los ejercicios y la redacción final de las constituciones. Pensando esto y viendo que ya se habían conseguido todo, me embargó el temor de que Ignacio pudiera pasar pronto a mejor vida.
Es bien sabido que los hombres santos que han dado luz a una nueva orden religiosa suelen legar a esta algunas exhortaciones edificantes como último legado suyo. Por eso he visto, dice Nadal, llegado el momento conveniente para pedirle a Ignacio que haga lo mismo. Ignacio se excusó, aludiendo a sus muchas ocupaciones, diciendo que no podía dedicar a eso ni su mente ni su tiempo. Se celebraron las misas y entonces prometió cumplirlo. Pero como veía que no deseaba emprender esta tarea, me atreví a decirle: si cumple nuestro ardiente deseo, disfrutaremos sin duda de ese enorme favor con avidez. Pero si no fuese así, eso no nos hundirá, sino que seguiremos confiando en Dios tanto como si tú hubieras descrito todas esas cosas. Ignacio no respondió nada, pero ese mismo día, me parece, dice Nadal, hizo llamar a Luis Gonsalves y comenzó a contarle la historia de su vida, que el padre, que tenía una excelente memoria, iba después escribiendo. Así surgieron Acta Ignati, que corren ahora de mano en mano y que hemos llegado a conocer hoy como autobiografía, ¿no? Con todo, no era el propósito de los fieles compañeros Cámara y Nadal presentar la pura anécdota vital de Ignacio. Su objetivo no era dar a conocer en detalle al cortesano de Arévalo o Navarra, ni al soldado apasionado y vanidoso de Pamplona. Creían necesario más bien que Ignacio narrara el núcleo y génesis de su santidad y que transmitiera un testimonio auténtico de la acción de Dios en su vida a lo largo de su conversión, o de lo que nosotros ahora llamamos conversión, porque, como veremos en este congreso, pues bueno, el mismo concepto está discutido, ¿no? Esa era la presentación que más interesaba a la compañía naciente y la que nos interesa a nosotros hoy. Entonces voy a hablar de 3 puntos, como buen jesuita, no puedo excederme. Y entonces el primero es, tomando esta frase de la autobiografía, en el número 99, que dice: siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, Ignacio lo encontraba. No le fue fácil a Ignacio dictar la historia de su peregrinación interior. Hubo días en que se sentía obligado a dejar bien claro qué intención lo guiaba al poner a la vista de todos tantos aspectos de su alma y a reiterar la sencillez con que exponía todas estas cosas. En una de esas ocasiones escuchó Cámara la tremenda confesión que constituye el rasgo central de Ignacio interior. Siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Y resuena ahí la experiencia del Cardoner en la autobiografía, en el número 30, donde Ignacio se dio cuenta que veía todo de una manera nueva. Esas habían sido sus palabras, las experiencias de sus primeros años, muy especialmente la que tuvo a poco más de 1 milla de Manresa, y no habían sido visiones limitadas en el tiempo. Habían confirmado su visión de todas las cosas y su manera de ser para siempre, pero sobre todo habían dejado en su alma un cierto hábito permanente de encontrarse con Dios. Parecía increíble, pero no cabía la posibilidad de dudar. Ignacio, el antiguo cortesano, el efímero soldado, se encontraba realmente con Dios. Ir conociendo su mundo interior revelaba lo aparentemente inaudito. Dios y el hombre pueden realmente encontrarse. Una presentación de Ignacio de Loyola debe comenzar por este rasgo central. El hombre Ignacio vivía una experiencia inmediata de Dios. A pesar de ser del todo inconcebible, el infinito se ha hecho asequible y encontrable, configurando una vida humana. Ignacio ha vivido la experiencia de Dios y esto dinamiza todo su ser y lo impulsa un día hacia el mundo, porque sabe que lo que él ha sentido no se le puede negar a nadie. Arrupe nos comentaba esta visión de Ignacio con lo siguiente: San Ignacio procura y quiere que una vez realizada la primera experiencia que lleva a la primera conversión, no se la considere como un punto final,
sino como un primer paso de la experiencia total, que se irá completando durante toda la vida y que debe renovarse en cada momento, de modo que el alma llegue a poder encontrar a Dios cada vez más profundamente en todas las cosas, en los acontecimientos y en las personas que nos rodean y a través de ellas en el fondo de su propio espíritu. Y también, como decía Rahner, en la carta de Ignacio a un jesuita de hoy, semejante convicción puede sonar como algo muy ingenuo para nuestro devoto quehacer. Pero repito, poniendo estas palabras en boca de Ignacio, que me he encontrado con Dios, que he experimentado al mismo Dios. Y me atrevería a añadir que si dejarais vuestro escepticismo acerca de este tipo de afirmaciones, escepticismo amenazado por un subrepticio ateísmo, podríais hacer esta misma experiencia. Y esto que Rahner pone en boca de Ignacio para los jesuitas, yo creo que también es para toda persona en el mundo de hoy. Una experiencia de Dios trino y uno, de un Dios uno y múltiple, remueve inexorablemente el alma y el cuerpo. Un día rezando se le empezó a elevar el entendimiento, como se veía la Santísima Trinidad en figura de 3 teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer, dice en su autobiografía en el número 28. O bien, y oyendo misa un día, lo que él vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel santísimo sacramento Jesucristo nuestro Señor. Esto de ver nuevas todas las cosas hace no ya que haya experiencias externas, sino que aquellas experiencias externas evocan una experiencia absoluta e interior. Y ojalá en el mundo de hoy fuera posible recuperarla, darle un nuevo lenguaje y darle una nueva fuerza. En el núcleo íntimo de Ignacio ha nacido un impulso irrefrenable, una profunda añoranza por hacer concreta en su vida la experiencia de la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Sus primeros tanteos lo llevaron a la búsqueda de sus huellas físicas en Tierra Santa, aquella anécdota pues simpática de Jerusalén, donde no se acuerda bien en qué orientación estaban las huellas de Ignacio en el Monte Olivete, y aunque le habían prohibido volver allí, él vuelve allí para ver simplemente la orientación, ¿no? Es decir, que también tenía su parte, vamos a decir, obsesiva en todo esto, ¿no? Es decir, que era santo, pero tenía sus problemas. A escuchar, pues, la traducción que de todo esto nos ha quedado hasta hoy, ¿no? Entonces, diciendo de este primer punto, ¿no? Solo la experiencia inmediata de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios uno y múltiple, llevará a Ignacio a pronunciar con el corazón en la mano el eterno Señor de todas las cosas que se pone en los ejercicios. Que si alguna vez hemos hecho ejercicios, pues aunque uno, esto no es que uno pues se hace cura o se hace jesuita y ya con esto no, uno vuelve al número 98, que es la oblación de mayor estima y momento, y bueno, al menos temblar un poco hay que hacerlo, porque es entregar todo, ¿no? Y entregarlo además incluso llegando a humillaciones y a la máxima pobreza posible. O también a decidir su entrega personal en el tomad, Señor, y recibid. Algún jesuita, compañero mío, me dice que él es incapaz de rezar la oración completa, porque tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, yo creo que con eso ya es suficiente. Y es verdad, ¿no? Con todo eso, la consagración definitiva en el seno de la Iglesia para así atender a la salvación y perfección de la ánima propia con la gracia de Dios. Lo segundo que voy a decir de Ignacio es que es una persona que va del yo al nosotros. Ignacio parece consciente desde los primeros años de su nueva vida de la necesidad ineludible de compartir su experiencia. La luz no viene para ponerse bajo la cama, sino para ser puesta en el candelero y alumbrar. Cuando el año 1550 se redacta el examen primero
y general, como nuestros primeros capítulos de las Constituciones, que se ha de proponer a todos los que pidieren ser admitidos a la compañía de Jesús, la vida personal de unión con Dios quedará ligada indisolublemente a la salvación y perfección de las ánimas de los prójimos. Es decir, que no es solamente una perfección, una experiencia personal subjetiva, algo, sino que eso solamente es posible si se une a los demás. Ignacio, el peregrino que ha caminado solo y a pie hacia el propio interior para encontrarse allí con Dios presente e inmediato, y ha sentido un día claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, percibe que el propio crecimiento está indisolublemente unido a compartir su experiencia con otros. Es decir, que el vínculo con otros no es algo externo, algo a lo que soy llamado, sino que al ser llamado, eso acaba siendo parte de mí. Y esto en la sociedad actual es un cambio enorme, porque significa que los vínculos son, no solamente los elegimos. Bueno, pues el horizonte para Ignacio se hace más amplio. La tarea de la propia perfección pasa a convertirse en tarea que implica a muchas personas y que no puede llevarse a cabo en soledad. Se precisa compañía. El peregrino que fue solo a Jerusalén, a partir de entonces nunca caminará solo. Ignacio, el niño que creció sin madre, bueno, y en esto, como es Congreso Internacional, pues también sobre esto hay muchos debates académicos sobre el tema de Ignacio con la ausencia de la madre y la relación con las mujeres, ¿no? Había tenido quizá que vencer dificultades a la hora de desarrollar su afectividad y llegar a una socialización madura. Ahora, joven cercano a sus 30 años, encuentra que su propia vida espiritual está intensamente transida de su dimensión social y que esto hace también que no pueda seguir adelante en su andadura a menos que ésta quede estrechamente vinculada a otras personas. Y aquí ya viene pues todo su recorrido: Manresa, Barcelona, Alcalá, Salamanca, París. Los otros aparecen al comienzo como necesario apoyo. Ya en Manresa se acerca Ignacio a buenas mujeres que facilitan su vida y apoyan aquellos días difíciles, situación que se repite con más intensidad en Barcelona y que en Ignacio deja una huella enorme. En los tiempos de Alcalá, a un estudiante primerizo aparece rodeado de una breve célula de compañeros. Los inquisidores de Toledo se desplazan hasta allí y declaran sus sospechas en plural, porque buscan no a un iluminado singular, sino a los ensayalados, ¿no? Conocemos sus nombres: Arriaga, Calixto y Cáceres. No significaban quizá un apoyo eficaz para el estudio, probablemente tampoco un apoyo afectivo de gran hondura. Quizá eran síntoma palpable de que Ignacio sentía vagamente dos cosas: la realidad de su limitación y la vastedad del propósito que iba apareciendo en su horizonte con otras personas. Y que recordemos pues, que justamente en toda esta época, sobre todo en la inicial, Ignacio pues, ya empieza a dar a conocer esos elementos que aparecen en los ejercicios, como los modos de orar, el examen, están ahí de forma incipiente, ¿no? ¿Y qué sobresalía de este Ignacio de Loyola? Hemos de reconocer que algo atraía de aquel hombre escueto en sus manifestaciones, en su vestido y en todo su proceder. Algo que invitaba a establecer con él relaciones duraderas y leales. Suele decirse que la clave para que surjan vínculos interpersonales, de modo que una persona ejerza influjo y sea capaz de ejercer fuerza de persuasión, como aparece en el caso de Ignacio, debe ser doble. Es ya la vieja constatación comúnmente aceptada de que para que alguien atraiga con una fuerza no pasajera y ejerza influjo sobre otra, debe darse al menos dos condiciones: que esta persona porte consigo ante los ojos de quienes con ella están el sello de la credibilidad y también el atractivo. Posee credibilidad aquel a quien percibimos como sabiendo lo que dice,
como alguien que conoce bien y ha experimentado en profundidad lo que se atreve a manifestar al exterior, el que además produce la innegable impresión de ser digno de confianza, honesto y sin motivaciones ocultas que pudieran llevarle a la manipulación o engaño. Así, Isabel Roser en Barcelona, cuando se lo encuentra mendigando pues, en Santa María del Mar, lo que le llama la atención era el aspecto, la cara, la mirada y las manos. Y es que algo se transmitía incluso mendigando a la puerta de la iglesia de Santa María del Mar, ¿no? Quizá me atrae aquel que sobresale y puede calificarse como el mejor entre los nuestros. Para que experimentemos el atractivo de alguien, por tanto, tiene que haber surgido ya un nosotros del que está y sobresale algo o mucho de credibilidad. Así, este atractivo y esta credibilidad forman parte de los que pues tomaron nota, siguieron o al menos escucharon las palabras de Ignacio, ¿no? Que era muy dado a la conversación espiritual. Pues yo creo que ni el sayal ni la falta de letras impidieron desde el comienzo que en el ámbito de Ignacio aparecieran seguidores. Proyectaba una imagen, podemos deducir, que transmitía credibilidad y atractivo, pero aún resulta demasiado elemental este retrato de sus relaciones interpersonales. Su experiencia inmediata de Dios exigía buscar el bien de las almas, y ese bien de las almas ha menester del concurso del nosotros, aunque sea aún incipiente y de más quilates. De ahí que en París, en septiembre de 1527, deja Ignacio Salamanca para dirigirse por Barcelona a París. La novedad del ambiente pone obstáculos y a la vez coopera la madurez de Ignacio. El antiguo funcionario de la corte conoce sus recursos y se siente capaz, incluso ya estando en París, de ir a expertos laneros españoles en Flandes para conseguir el sustento y así evitar durante el curso escolar tener que estar mendigando por las calles de París. Sin necesidad, entonces, de mendigar y, por tanto, dedicarse mucho más al estudio. Y en este París, donde llega su madurez, es donde van a entrar en contacto los primeros compañeros, Pedro Fabro, Javier, Simón Rodríguez. Sabemos que en 1529 trata muy cercanamente con Pedro Fabro y con Francisco Javier, que en 1533 comienza su amistad con Simón Rodríguez. En 1534 da los ejercicios espirituales a Fabro, a Laínez y Salmerón, a Rodríguez y Bobadilla, y finalmente a Javier, el más difícil de roer, ¿no? La relación maestro-seguidor está siendo superada. Ahora se están produciendo verdaderos encuentros. Es preciso recordar aquí las palabras definitivas de Martin Buber. Para que haya un verdadero encuentro no bastará tener experiencias intensas y verdaderas del mundo y de las personas. Las experiencias, al fin y al cabo, son solo de objetos, de sentimientos que tiene él, que tiene ella, que tengo yo. Al fin y al cabo, experiencias de cosas. Al decirle a alguien tú, estoy siendo yo mismo un yo pleno. Está sucediendo el milagro de un encuentro. En el encuentro, el otro deja de ser una cosa más entre las cosas. El tú llega a mi encuentro. Yo entro en relación directa, inmediata con él. Así la relación significa elegir y ser elegido. Es un encuentro a la vez pasivo y activo. Me realizo al contacto con un tú, al volverme yo, digo también tú. Y con esta cita de Martin Buber yo creo que es que en el vínculo cambiamos nuestro ser. No solamente con Dios, encontrar a Dios en todas las cosas, sino además ser con otras personas. Y ahí salen los amigos en el Señor, Montmartre, 1534.
Ignacio sabía lo que era una relación que poseía la inmediatez de un encuentro yo-tú con Dios. Ahora va a intuir lo que significa encontrarse con sus criaturas en inmediatez gratuita. Están haciendo un nuevo nosotros en que cada uno comienza a encontrar una propia y nueva identidad personal y común. En estos votos de Montmartre de 1534 nace el núcleo de Amigos en el Señor, en el que cada uno se reconoce en los otros, pero no deja de ser uno mismo, en su singularidad y en su particularidad. Como decía Arrupe, los motivos de eficacia apostólica se mezclan a los de amor mutuo, del apoyo interpersonal, en la decisión de los primeros compañeros de constituir un grupo permanente y estructurado de amigos en el Señor, una fraternidad que viva en comunidad. Un hombre no centra nunca su amor en la idea abstracta de la madre ni en la idea de la maternidad. Ama a su madre concreta. En cuanto jesuitas, o amamos a nuestra compañía tal como es, o no amamos a ninguna. Y en este caso también, o amamos a nuestra Iglesia tal como es, a nuestro mundo tal como es, o no amamos a ninguna iglesia y a ningún mundo. Amamos a la compañía concreta y viva, con sus limitaciones y sus miembros pecadores. Por eso, en este punto, que es el ser con otros, pues está de esta multitud de encuentros con otras personas, brotará dentro de poco una nueva y original fuerza de pertenencia, a la vez, como pongo, centrípeta y centrífuga. Una cohesión íntima que se sabe destinada a la ayuda a las almas, por tanto, a salir. Era de esperar. Cada uno de los miembros de este grupo que han recibido los ejercicios espirituales y con ellos una vida nueva, sienten el agradecimiento que surge tras haber sido beneficiarios gratuitamente de uno de los mayores dones de su vida. Ignacio ha hecho a sus amigos el enorme don de encontrar a Dios y de encontrarse unos a otros en estratos muy profundos de su ser. Es inexorable. Ha comenzado el largo y a veces espinoso camino que les llevará a la realización de actos de altruismo de los que se beneficien muchos otros. El encuentro agradecido, por tanto, es expansivo, no encierra, sino que abre horizontes nuevos. Y por último, un lugar en la Iglesia que es también un lugar en el mundo, ¿no? Un grupo de amigos estrechamente unidos que comparten la luminosa experiencia de haberse encontrado personalmente con Dios en el marco de los ejercicios y luego de haber llegado al encuentro cordial de unos con otros, como quien tiene una sola alma y un solo propósito en la vida, un grupo, digo así, ha de estar pronto con su original modo de estar en el mundo. Ya desde los inicios de su conversión se propuso Ignacio entregar su vida al servicio de la Iglesia. Quiso constituir parte viva de esa Iglesia, algo que nunca entraría en conflicto con la radical inmediatez de su experiencia de Dios, de su experiencia mística. Del mismo modo, los que se agruparon en unión muy estrecha a su alrededor se sabían hombres de Iglesia. Pronto aquellos que no eran sacerdotes solicitarán ser ordenados, porque piensan sin dudar que solo desde la Iglesia van a poder ofrecer un mayor servicio a los hombres y mujeres de su tiempo. Y este grupo va creciendo y se encuentran en Venecia. El grupo, tras larga separación de meses, cuando Ignacio tuvo que ir de París a mejorar su salud a Guipúzcoa, y es sorprendente la naturalidad con la que se vuelven a encontrar en Venecia y cómo van reconociéndole como un padre en el espíritu. Ahí se han unido nuevos compañeros, Jayo, Broet y Coduri, y va apareciendo la estructura de autoridad que vive el grupo, pero todavía sin ponerle nombre, ¿no? La larga ausencia de Ignacio no supone una dificultad ninguna para que su número aumente. Fiados todos en que los recién llegados han hecho los ejercicios, han podido encontrarse hondamente con Dios
y están dispuestos a ponerse a disposición de Paulo III, como harán un día entre el 18 y el 23 de noviembre de 1538, cuando se ofrezcan a este Papa para ser enviados donde él determine en cumplimiento de los votos de París, de los votos de Montmartre. Porque una cosa estaba clara, ninguna iniciativa tomarían en el porvenir si no era a las órdenes de la Madre Iglesia. Y el Papa se había apresurado a acentuar o aceptar gustoso este ofrecimiento. Por tanto, ¿bajo qué autoridad? Y en este punto detectamos tensiones entre aquellos hombres. Junto a un problema de pertenencia va a surgir en el grupo un problema de autoridad. Amigos como son, amigos en el Señor, temen una inminente y dolorosa dispersión del grupo y se urgen a sí mismos a deliberar seriamente sobre qué modo de pertenecer a la Iglesia se ajustaba para ellos mejor la voluntad de Dios. No ponen límites a sus deliberaciones. Es la primavera de 1539 y conocemos bien el planteamiento y conclusiones de tan importante reunión. Estaba en juego una cuestión clave. Nosotros, hombres de Iglesia, ¿quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Y llegar a un acuerdo no será fácil, y lo saben bien. Y este texto, pues, que relata precisamente esta deliberación, ¿no? Como unos de nosotros fuesen franceses, otros españoles, uno portugués, otros saboyardos y otros cántabros, estábamos divididos en varias sentencias y opiniones sobre este estado nuestro, si bien todos teníamos una misma mente y voluntad común, a saber, buscar la voluntad de Dios que fuera perfectamente de su agrado, conforme al objeto de nuestra vocación. Sin embargo, había alguna pluralidad de sentencias. Esto que Arturo Sosa ha dicho en el mensaje y que dijo aquí en 2019, ¿no? Y que se podría asemejar a lo que sería un discernimiento en común, es lo que hicieron en esta deliberación, ¿no? Desde el primer momento hacen profesión de reconocer y valorar las diferencias entre ellos, en lugar de centrarse únicamente en lo que les es común o uniforme. Curiosamente, reconocen en las diferencias, inevitablemente, la más enriquecedora de las experiencias. Entonces, ¿habría que dispersarse por el mundo obedeciendo a las diversas misiones que el Papa les fuese señalando para mayor servicio a la Iglesia? La posibilidad, si bien atractiva, se revelaba al mismo tiempo dolorosa y hubo de ser sometida a un largo proceso de discernimiento en común. Un grupo que por voluntad de Dios, con enorme fuerza espiritual, había vivido un verdadero encuentro con Dios y un íntimo encuentro interpersonal, parecía mejor que permaneciese unido. La razón más concluyente parecía tener que ver con la misma calidad afectiva y efectiva de su relación, para tener cuidado y comprensión unos de otros, para mayor fruto de las almas. Es a lo que obliga su peculiar calidad de amistad. Decidido, se plantean como consecuencia si esto suponía establecer roles diversos entre ellos, es decir, si deben elegir a alguno al que prestar obediencia, constituyendo así en verdadera congregación al estilo de las antiguas órdenes religiosas. Y aquí es lo que queda, ¿no? Una fraternidad afectiva real, hecha de amistad y respeto, de aceptación y acogida de las identidades humanas en toda su variedad, lleva inexorablemente a descubrir la fecundidad de las diferencias, incluso los desacuerdos y las actitudes encontradas cuando se manifiestan y elaboran en un contexto de comprensión, y que pueden contribuir a construir una unidad mejor articulada y más vital, más robusta, creativa y resistente que la total uniformidad que siempre puede ser superficial. Y en este sentido yo creo que de aquí igual otro debate que surge son lo que se ha llamado el liderazgo ignaciano, ¿no? Y cómo bebe de estas fuentes de unidad, diversidad, de quién tiene la autoridad, de cómo generar esa autoridad, ¿no? Y unidos
en nuestro caso, pues bajo el romano pontífice, ¿no? Permanecerán unidos, pues así lo han visto delante de Dios, pero eso pone sobre la mesa un nuevo problema, que es el problema de la autoridad, que decía hace un rato, ¿no? Su intuición espiritual rechaza embarcarse en una retórica espiritualista que resuelva cualquier tensión repitiendo hasta la saciedad que el poder está destinado al servicio. Eso es sin duda verdad, pero podía servir de coartada y evitarles examinar los límites de esa autoridad, los abusos en que puede caer. Ignacio es cauto. Tardará en ver que, subromano pontífice, eso no se discute, han de dar su obediencia a uno de ellos que garantice la unidad. Ignacio experimenta serias resistencias. Serias resistencias a aceptar que la persona designada pueda ser el mismo. Cuántas escenas de abusos propios y ajenos, pasados y presentes, reales o posibles, habrán pasado por su mente durante la larga estancia en San Pietro in Montorio, en sincera confesión con Fray Teodosio Todi, donde en esa confesión a él lo que le costaba era aceptar el puesto de general de esta nueva orden religiosa. Por tanto, bastaba la aprobación del Papa para que el pequeño grupo de amigos nacido en París se convirtiera en una nueva orden religiosa dentro de la Iglesia. Ignacio pone en manos del Papa el fruto de años de oración y penitencia, de mucho discernir a solas y junto a sus íntimos compañeros. En manos del Papa quedaban opciones radicales, entregas sin vuelta atrás. Quizá murmuraba Ignacio en sus horas bajas, al modo de la mística alemana Gertrude von Lefort, la frase tremenda dirigida a la Iglesia: «Madre, pongo mi cabeza en tus manos, protégeme de ti». Desde los ejercicios, contemplar a Dios en la historia es lo que se ha convertido la vida de Ignacio dentro de la Iglesia. Su pequeño grupo, salido de las contemplaciones de los ejercicios, ha aprendido de él que ser miembro de la compañía no es contemplar a Dios en su gloria, sino en su historia. Y en la historia van a luchar en todo, amar y servir. Han aprendido del Maestro que traer nuevos hijos a la Iglesia consiste en radical entrega y a la vez en iniciativa incontenible. No pretenden reducir a los seres humanos al papel de súbditos obedientes a un Dios lejano, representado por una autoridad eclesiástica. Karl Rahner dice lo siguiente, ¿no? Cualquier amor a la Iglesia oficial que no estuviera animado y limitado por esta determinación de ayudar a las ánimas no sería más que idolatría y participación en el tremendo egoísmo de un sistema que busca su razón de ser en sí mismo. Y voy terminando. En el año 1609, aquella primera y elegante pintura que vimos al principio de esta charla con el rostro de Ignacio, plasmado por Jacopino del Conte, ha sufrido algunos retoques. Ahora, como podéis ver, un aro de oro rodea su cabeza porque Ignacio ha sido beatificado y se prevé cercana su canonización. Los 1000 jesuitas del año 1556 se han multiplicado con asombrosa celeridad. Colegios, universidades, teología, moral, ciencias naturales, humanidades, estudios lingüísticos, arte, arquitectura y no solo espiritualidad. Dentro de poco, Ignacio, junto con Javier, Teresa de Jesús, Isidro Labrador y Felipe Neri, van a poder ser venerados como santos en 1622. Con esta ocasión, el cuarto sucesor de Ignacio, como general de la compañía, ha decidido, no sin reticencias, edificar una iglesia en su nombre, para mejor dar a conocer su figura a los alumnos del Colegio Romano y a todos los fieles de Roma,
Curiosamente, el arquitecto será un jesuita, Horacio Grassi, como lo será el decorador que diseñe y lleve a cabo los frescos de San Ignacio, el hermano Pozzo. Y aquí tenemos, ¿no?, este precioso fresco, ¿no? Hay ya jesuitas activos en los campos más insospechados. Se está haciendo realidad la orden recibida en su día, Ite inflamate omnia. En el centro del enorme trampantojo de la bóveda, Ignacio encuentra definitivamente al Padre. Y yo creo que con esta se ve mucho mejor, ¿no? Poco más, pues tenemos a Ignacio en el centro, Jesús, el Padre, y a nuestra derecha, Francisco Javier, y a la izquierda, Belarmino con San Luis Gonzaga. Bueno, pues la peregrinación definitiva se hace también en grupo, como representa el hermano Pozzo. La presentación del Ignacio más real se convierte en una larga procesión de espejos en los que su experiencia nuclear de Dios se refleja 1000 veces, cada una de ellas distinta y única. Arrupe completa esta visión integral de Ignacio, actualizada y contextualizada de esta manera. Hoy, más quizá que en un cercano pasado, se nos ha hecho claro que la fe no es algo adquirido de una vez para siempre, sino que puede debilitarse y hasta perderse. Y necesita ser renovada, alimentada y fortalecida constantemente. De ahí que vivir nuestra fe y nuestra esperanza a la intemperie, expuestos a la prueba de la increencia y de la injusticia, requiera de nosotros más que nunca la oración que pide esa fe, que tiene que sernos dada en cada momento. Agradezco, para terminar, a la Diócesis de Córdoba, a su obispo don Demetrio, así como a su catedral y autoridades que hayan puesto en marcha este congreso en estos aniversarios ignacianos, que celebramos con la ayuda de la Universidad Loyola. Nos sigue animando que Ignacio nos invita hoy a buscar siempre y a cualquier hora a Dios, incluso en estos tiempos inciertos. Este mismo santo nos lleva a dejar de pensar o centrarnos en nosotros mismos para pasar del yo al nosotros, que suena a humanidad y a eclesialidad con credibilidad y atractivo, que nos pide una creatividad nueva y una iglesia en salida, en una compañía que, como decía Nadal, está siempre in fieri, es decir, haciéndose y en camino en momentos de increencia, injusticia e incertidumbre. Muchísimas gracias.